Amén. Damos gracias al Señor, amén. Yo venía caminando hacia acá de espaldas, pero sé muy bien y escuché muy bien quién dijo amén. Cuando ella dijo el pastor más guapo. Reconocí las voces y van a quedar registrados en mi disco duro. Y ellos van a ganar churrasco. Amén. Que el Señor le bendiga mucho esta mañana. Hemos venido compartiendo desde hace ya un tiempo esta serie de mensajes acerca de la persona del Espíritu Santo. Y cuando digo persona, lo digo con todas sus letras, ¿no? Hemos aprendido que es una persona, ¿cierto? Hemos aprendido la labor que realiza el Espíritu Santo en la vida del hombre, en la iglesia. Hemos aprendido que somos templo del Espíritu Santo. Hemos aprendido que Él nos regenera, que Él nos santifica, entre otras muchas cosas. Pero hoy día quiero hablarle algo con relación a la oración y el Espíritu Santo. ¿Sabe? Otra de las cosas que hemos compartido durante algún tiempo es que tú y yo estamos en una guerra espiritual, ¿sí o no? A ver, ¿y cuáles son esos 3 áreas de guerra o 3 frentes de batalla? Nuestra vieja naturaleza, sistema de valores de este mundo y acá nomás vienen al discipulado. ¿Y el cola de flecha, quién es ese? Ah, el chamuco, el hombre el tridente, tienes varios nombres, pero es nuestro enemigo, Satanás, el adversario, lo menciona la Biblia, ¿no? Y muchos de nosotros entendemos que cuando tú y yo tenemos que volcarnos a orar, porque hay que orar, ¿sí o no? Yo no lo noto muy convencido esta mañana, o no tomó desayuno. Ok, pero lo cierto es que cuando sabemos que tenemos que orar, hay que entender que vamos a estar en una batalla espiritual. Y probablemente muchos de nosotros, al buscar o tener tiempo de oración, tenemos el problema quizás de la indiferencia. Quizás realmente no queremos orar o no tenemos el deseo de orar. Otras personas tienen quizás el problema de la ignorancia porque dicen, ¿por qué orar? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué razón? ¿O por qué situación en específico? Algunos se preguntan y dicen, ¿será que habrá alguna especie de fórmula de la oración? Gracias a la pastora más guapa. Ahí dicen amén. Algunos piensan que tienen la incapacidad por orar porque no tienen fuerzas, ¿no? Porque están cansados, ¿cierto? Algunos entendemos que estamos en esta batalla espiritual y el enemigo lo que menos va a querer hacer es que, lo que menos desea es que tú ores, que tú entres en una intimidad con el Señor. Lo cierto es que Dios nos ha dado a alguien para ayudarnos en la oración. ¿Y adivina quién? ¿Cómo dijo? Al Espíritu Santo. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Romanos capítulo 8. La semana pasada compartimos el libro de Romanos 8, el primer versículo. Y lo cierto es que en este pasaje completo, si quieres después en la casa lo lees el capítulo completo, 8, y te vas a encontrar con que hay muchas cosas que dice la Escritura respecto al trabajo y a las labores que hace el Espíritu Santo. Hay por lo menos 5 o 6 que te vas a encontrar. Pero mira lo que dice el verso 26. Vamos a leer de Romanos 8, 26 al 27. Aprovecho a mencionar, si alguien tiene por ahí su celular, póngalo en silencio, póngalo en vibrador, porque siento que algo suena por ahí. A ver, busquémoslo antes de comenzar el servicio. Ya, por ahí lo estamos apagando. Ok, Romanos 8 del 26 en adelante, mira. De la misma manera, también el Espíritu, y ojo, te voy a dar un dato. Cada vez que en la Biblia aparezca la palabra Espíritu con mayúscula, se está hablando del Espíritu Santo. Si aparece con minúscula, está hablando del Espíritu del hombre, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando acá dice también el Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿O acá no hay gente débil? Puros superhéroes, Marvel, DC, todo acá están, pero... Luego dice, no sabemos orar como debiéramos. Pero ¿cómo, pastor? Si yo sé por lo que tengo que orar. Pero la Biblia dice, no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él, es decir, el Espíritu Santo, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Aunque no tengas cara de santo, o aunque algunos pongan la pura cara, pero la Biblia dice que los santos somos el cuerpo de Cristo. Y luego dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, cuando tú estás orando, si oras en el Espíritu Santo está intercediendo por ti según la voluntad de Dios. Entonces, mira, quiero partirte diciendo como primera cosa que este pasaje bíblico, cuando dice que tenemos que orar en el Espíritu, y cuando tú y yo oramos en el Espíritu, no estoy hablando, y la palabra no está hablando de orar con energía, por ejemplo, necesariamente. Porque a veces asumimos, ¿no?, y asociamos orar en el Espíritu a ponernos a orar fuerte, ¿cierto? Ahí como por ejemplo cuando vemos en la televisión estos predicadores centroamericanos cuando dicen, por ejemplo, porque en esta misma hora yo declaro, no está hablando de eso en particular. No tiene que ver con cuánta fuerza física o parafernalia o espiritiflautismo lo hagas, sino que está hablando del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. No está diciendo con manifestaciones espirituales necesariamente, sino que dice el que cuando oramos en el Espíritu. Mira, te voy a dar, por ejemplo, Judas capítulo 20, Judas verso 20. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No sé si te habías percatado que la Biblia dice que tenemos que orar en el Espíritu. ¿Será entonces que tú y yo podemos orar en la carne? Si la Biblia me dice que tengo que orar en el Espíritu, lo más razonable es pensar que también tú y yo podríamos orar en la carne. Cuando hablamos de carne, obviamente estamos hablando, ¿cierto?, de esta analogía entre el ser humano, entre nuestra carnalidad, ¿no?, y nuestra parte espiritual. Y orar en el Espíritu es tener éxito, pero orar en la carne es tener fracaso en tu oración, es no poder tener fracaso. Mira, la oración en la carne se basa en la capacidad humana, se basa en los esfuerzos humanos, ¿cierto? Se basa en los esfuerzos que tú y yo podamos poner humanamente para superar, por ejemplo, alguna dificultad. Orar en la carne hace que tú y yo confiemos en nuestras capacidades y no en las de Dios. Que tú y yo de pronto seas una persona optimista. Hay gente que piensa que la oración es como un mantra, que si empieza a repetir, por ejemplo, ciertas palabras o a hablar con Dios, es como que al declararlo, al decirlo, se va a cumplir. Pero no necesariamente estás orando en el Espíritu en ese momento, probablemente estás orando en la carne, al repetir palabras una y otra vez, como algunas, por ejemplo, religiones lo enseñan. Y Jesús habló de esto. Jesús dijo que no piensen que por usar vanas repeticiones van a obtener lo que tienen. Entonces, cuando nos plantamos, por ejemplo, a orar en la carne y repetimos una y otra vez una oración, no es en el Espíritu. Estás orando en la carne y estás utilizando la oración como un mantra, repitiendo una frase una y otra vez, ¿no? Hay veces que no sabemos quizás cómo orar o por qué orar. Mira, hay gente que puede decir y puede tener enemigos, tener dificultades, tener problemas, y puedes llegar a casa y decir: Señor, te pido en el nombre de Jesús, por favor, que a mi jefe le duela la guatita, por favor, hoy día, porque ya me tiene saturado, ¿no? Que se le pinche el neumático del auto nuevo a mi vecino porque es un quebrado, él anda mostrando, se cree Kiko del barrio, el mejor auto, que se le pinche ese neumático, que se le reviente el motor. ¿Cómo vamos a orar así? Ahora yo estoy obviamente alegorizando y yéndome a un extremo, pero de verdad que hay veces que estamos orando en la carne, sin darnos cuenta, ¿no? Y la carne viene de nuestra vieja naturaleza. Oraciones que vienen de nuestra vieja naturaleza. Por ejemplo, ¿te has preguntado por qué la iglesia primitiva tuvo el éxito que tuvo?
Y el primer discurso de Pedro se convirtieron miles de personas, porque eran gente que oraba. Y constantemente oraba y oraba en el Espíritu. ¿Ok? Y acuérdate, no tiene relación específicamente con que haya una manifestación espiritual. Tiene que ver con la voluntad de Dios al momento de orar. Entonces, eran poderosos en oración, obviamente, ellos, y por eso llegaron a poder hacer tantas grandes cosas. Entonces quiero hablarte de las maneras en que el Espíritu Santo te ayuda a ti y me ayuda a mí en la oración. Amén. Y quiero decirte cuál es la primera, porque la primera razón o la primera manera en que el Espíritu Santo nos ayuda en que activa tu voluntad y tu deseo de orar. Y tú dirás, ¿pero cómo? Mira, te leo el verso 5 y 7 de este mismo pasaje de Romanos, capítulo 8. Mira, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, con mayúscula, ¿cierto?, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Te hago una pregunta. No sé si te has preguntado, yo me lo he preguntado en ocasiones, ¿por qué no tengo ganas de orar? ¿Te has preguntado eso? Si eres honesto conmigo, o a mí nomás me pasa el mundano, el carnal. Y lo cierto es que la Biblia dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Literalmente como eso. Y la mayoría de nosotros, ¿sabes por qué no oramos? Porque no queremos orar. En el fondo de nuestro corazón no queremos hacerlo, no deseamos hacerlo, no lo hacemos porque no lo queremos hacer, porque hay gente que dice, yo hago lo que quiero, yo hago y vivo mi vida como yo lo deseo, ¿no es cierto? Y si a ti te invitan a un lugar y tú no quieres ir, no vas. Si deseas asistir a algún lugar, a alguna reunión, sí lo vas a hacer. ¿Y sabes por qué no quieres orar? Porque a la carne no le gusta orar. Porque la Biblia dice que la carne se enemiga del Espíritu. Entonces a tu carne, a mi vieja naturaleza, no nos gusta orar. Y entonces cuando tú y yo no queremos orar, la Biblia dice que somos carnales. Y usted dirá, se fue en la volada, pastor. No está tratando de carnales. Pero la Biblia dice eso. Mira, te repito lo que dice, mira. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. O sea, si yo estoy pensando en puras cuestiones de este planeta, de este mundo, que lógicamente hay cosas que son importantes de este mundo, pero si estoy pensando en esto y no estoy en el Espíritu, soy enemigo de Dios. O sea, es fuerte esto. Es lo que dice la palabra. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios, no puede hacerlo. Por eso necesitamos a Cristo, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Entonces hay algo en nosotros, que está en nosotros, que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza, que es una apatía a la oración. Es un rechazo a buscar a Dios. Y eso está sin duda en cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? Es bueno que tú dejes de tratar de encubrirlo. Y es bueno que nosotros, cada uno, lo admitamos. Hay veces que no queremos orar. No sé qué vas a decir amén, uno por ahí, por lo menos. Tenemos que ser honestos. Y no queremos orar porque en el fondo de nuestro corazón no hay un deseo, no hay un anhelo real. Porque si hubiera un deseo y un anhelo real, algo haríamos. Porque no somos intencionales muchas veces. ¿Y sabes por qué? Porque estamos en la carne y no en el Espíritu. Esa es la razón. Pastor, suena fuerte, sí, pero es palabra de Dios. Por eso no tenemos ganas de orar. Porque estamos con nuestra mente en la carne y no en el Espíritu. Entonces mira, te voy a dar un ejemplo. Jesús era un hombre que aún siendo Dios oraba todo el tiempo, en toda circunstancia. La Biblia nos enseña que Él se levantaba muy de madrugada a orar, por ejemplo. A veces se apartaba a orar, a veces invitaba a orar a sus discípulos, ¿no es cierto? Y lo hacía de madrugada, lo hacía en compañía. Te hago una pregunta.
¿quién te revela la persona de Jesús? Lo hemos aprendido en este tiempo. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Quién dijo? Yo rogaré al Padre y Él enviará otro en representación mía. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. O sea, si el Espíritu Santo, como lo hemos aprendido, habita en tu corazón y en mi corazón y viene a hacer morada en nuestra vida, tú y yo tenemos la naturaleza de Jesús. ¿Pero cómo, pastor? Sí, porque el mismo Espíritu Santo que habitó en Jesucristo habita en ti y en mí. Tienes la naturaleza de Cristo. O sea que para ti y para mí debería ser totalmente normal y natural orar. Debería ser un estilo de vida. Debería ser una razón diaria, como nuestro respirar, como nuestro oxígeno. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer según su buena voluntad. O sea, punto número 1, el Espíritu Santo me ayuda a mi deseo de orar. No tengo ganas de orar, el Espíritu Santo me ayuda, pero tengo que primero buscarlo. Tengo que primero dejar de pensar en las cuestiones de la carne. Y tengo que comenzar a alimentarme de las cosas del Espíritu, ¿no es cierto? Entonces mira, no solamente el Espíritu Santo como punto número 1 obra en activar tu voluntad a orar, en poner el querer como el hacer, en ser como Jesucristo, sino que también entendemos que si tú y yo somos llenos del Espíritu Santo, por lógica vas a querer orar. Por lógica. Es razonable pensar así, ¿o no? Pero no solamente te ayuda en tu voluntad, sino que también ayuda a animar tu cuerpo físico. Porque mira, ¿cuántos de repente están cansados para orar? Los trabajos, las preocupaciones, los hijos, las cuentas que pagar, el jefe que tengo que soportar, el vecino que pone la música todo el día, la esposa o el esposo. Soportar al esposo todo el día, dirán algunas. Las angustias, las tristezas, las enfermedades, ¿no? No sé si te ha pasado que a veces cuando oras, o me ha pasado a mí, estás con sueño. ¿Te has quedado dormido orando? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y hay veces que hemos estado con sueño, ¿no? Y hay veces que nos da pereza y nos cuesta, por ejemplo, concentrarnos. Además, ¿por qué? Porque están las distracciones, ¿no? Yo de repente, por ejemplo, me intento en casa, por ejemplo, en el cuarto, meterme a orar, y en la mañana, por ejemplo, lo primero que pasa, ya lo tengo ya a las 9 de la mañana, 9 por ahí, pasa uno que dice, vecina, vecino, llegó el cachurero, saque su... Y parece que ese tipo tuviera, no sé, esto es chiquito al lado de la bulla que mete. Y tú estás orando y de repente llegó el cachurero, saque sus cosas para afuera, vecino, vecina. Ya, pasó el cachurero. Después al rato pasa el camión del gas. Y pasa con la campanita o pasa cantando, cámbiate al amarillo, el amarillo está... Listo. Después pasó el camión del gas y al rato pasa la señora de los huevos. Y por allá por mi casa golpea con el lápiz Bic. Debe tener, no sé, una punta de acero ese lápiz Bic. Porque le hace con el lápiz, ta, 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 ta. Miércoles. Después al rato pasa el tipo midiendo la lectura del agua. Después pasa el de la luz. Y yo tengo que sacar el auto para poder medir la luz. Entonces allá tengo que sacar el auto, entrarlo. Y después pasa, no sé... otra gente que a veces aparece con un gorrito y unos paragüitas y te tocan la puerta. También. El que tenga oídos para oír, entienda. Y te tocan la puerta. Y tú le dices, no, estoy ocupado, no, es que quiero entregarle un librito solamente, etc. Lo cierto es que hay distracciones miles. El celular que suena cada rato, ¿no? Los ruidos que vienen de afuera y nos afectan cada día, ¿no? Y la mente, muchas veces cuando comenzamos a orar tú y yo, la mente comienza a divagar de inmediato. ¿Te pasa eso, no? Que comienza a orar y dice, ya, ahora sí, voy a apagar el teléfono, ya pasó el de la chatarrería, ya pasó la señora de los huevos, pasaron todo, ahora sí. Y empezaste a orar y a los 5 minutos te estabas acordando la cuenta que tienes que pagar.
O que tengo, no, mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que ir a tomarme un examen, etcétera, etcétera. Y ¿sabes qué? Si tú y yo nos alimentamos del Espíritu Santo, nuestra vida será transformada. Porque la Biblia dice esto, mira, te lo leo de nuevo. Dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero puesta en el Espíritu es vida y paz. Y dice Espíritu con mayúscula, o sea, puesta en el Espíritu Santo. O sea, solución para las distracciones, pon tu mente en el Espíritu. Y cuando comiences a orar, el Espíritu Santo te va a ayudar, porque le estás alimentando a Él, no estás alimentando la carne. Ahí es cuando Él comienza a ayudar. Entonces, mira, no solamente nos enseña eso, porque no solamente tenemos dificultades, como yo te decía, con las distracciones, sino que también tenemos dificultades con nuestro cuerpo, porque estamos cansados, te decía hace un ratito. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? No solo activa tu voluntad, sino que recobra el ánimo de tu cuerpo físico. Y yo lo he experimentado. Que viene el Espíritu Santo de repente y cuando comienzas a orar en el Espíritu, se te pasa el cansancio. Porque hay gente que dice, voy a tener un tiempo de oración, estoy cansado, no me voy a levantar para ir al culto, no voy a ir al culto de oración, algo. Pero si juega tu equipo favorito la final, así unas pepas abiertas, se te pasó el sueño. Si viene el último capítulo de tu serie favorita de Netflix, así unos ojos. Si salió una nueva serie de K-drama, así las pepas, etcétera. Y si te fijas, para las cosas del Espíritu, como que estamos cansados. Porque no alimentamos al Espíritu. Y el Espíritu Santo dice, me ayuda en mi debilidad. Estoy cansado. Si lo alimento a Él, Él me ayuda, me vivifica. Pone en mi corazón el querer como el hacer, el deseo de buscarle, de orar. Pero también renueva mis cuerpos físicos. ¿Sabes qué? Estamos en una lucha. Recuerda que estamos en una lucha. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando Jesús encontró a sus discípulos durmiendo ahí en el huerto de Getsemaní? Mira, Mateo 26, 20, 41 dice, entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. Y en ese minuto, cuando Jesús les pide a sus discípulos orar junto con él en el huerto de Getsemaní, es la noche en que fue arrestado. Donde su corazón estaba tan dolido, estaba tan abrumado, que su sudor eran como gotas de sangre. Y en ese minuto los discípulos estaban cansados y se quedaron tres veces dormidos. 3 veces el Señor les fue a hablar y les fue a decir, se quedaron dormidos de nuevo. Pero ojo con esto, porque aquí el Señor da una clave, porque le dice, con que no pudieron velar una hora junto a mí, o sea, le dijo, ni siquiera una hora pudieron estar orando conmigo. Y luego les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe qué pasó con estos discípulos que estaban en la carne en ese minuto? Que no estaban fortalecidos, que no se habían alimentado a lo mejor con cosas del espíritu. Y ojo, que acá dice espíritu con E minúscula. O sea, está diciendo el espíritu del ser humano es débil, no el Espíritu Santo. Dice, el espíritu del ser humano está dispuesto, pero la carne es débil. Tu carne es débil, pero tu espíritu está dispuesto a conectarse con el Espíritu Santo. Y se durmieron por eso, porque la carne es débil. Entonces, mira, y la debilidad de repente tú lo puedes ver como una desventaja, pero es una ventaja. ¿Sabes por qué? Mira, ¿te acuerdas Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, cuando dice la Biblia que Pablo oraba y le pedía al Señor por un aguijón que él tenía? ¿No? Y le dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Sabes cuál es tu problema y el mío? Que no somos lo suficientemente débiles todavía. Y eso significa que perdemos el tiempo luchando con nuestras fuerzas, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, con nuestras herramientas. Gente, por ejemplo, que se ha volcado a hacer y a vivir una vida trabajólica y buscando todo el tiempo, y no te queda tiempo para tus hijos, para tu familia, ni menos aún para congregarte.
Trabajólico, ¿por qué? Porque no has aprendido a administrar tus finanzas o no ejerces la mayordomía financiera. Entonces la cuestión se vuelve cerro arriba, se vuelve completamente difícil y tienes que buscar por aquí y por allá y al final no te queda tiempo para orar. Con suerte para congregarte un domingo de pronto, de vez en cuando. ¿Sabes por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, claro, luego con razón estamos cansados para orar. Entonces, si te das cuenta, es porque no somos lo suficientemente débiles que tenemos que ser para llegar a un momento donde le digamos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Te entrego el control por completo. Yo no puedo, a mí se me hace difícil. No tengo lo que necesito, no tengo a lo mejor las fuerzas que requiero. Por lo tanto, ayúdame tú, Señor. Líbrame de la autosuficiencia. Eso es lo que desea el Espíritu Santo en nuestras vidas y es la manera, como les compartí el domingo pasado, de vivir en el Espíritu. Librarnos de nuestra propia autosuficiencia, ¿no? Cuando tú y yo estamos orando en el Espíritu, ¿quién está orando? ¿Tú o el Espíritu Santo? Te vas a sorprender de esto. La respuesta es que el Espíritu Santo está también orando en lugar de ti. Y eso es tremendo. No sé si mira, está orando en lugar de ti, pero está orando junto contigo. Y esto es como un misterio, como que no nos cuesta entenderlo con nuestra mente finita. Pero ¿cómo? A ver, ¿estoy orando yo o está orando el Espíritu Santo? Está ayudándote en tu debilidad, está orando Él, pero junto contigo. Él está poniendo las palabras en tu boca, en tus labios, y está poniendo las palabras precisas para orar y dirigirte al Padre. Así funciona orar en el Espíritu Santo. Y si te das cuenta, quizás cuántos años llevamos orando simplemente en la carne y no buscando la dirección del Espíritu Santo. Y por eso es que nuestras oraciones no son contestadas. Entonces, mira, Él quiere hablar a través de nuestros labios. El Espíritu Santo quiere llorar a través de nuestros ojos. Él quiere gemir a través de nuestro espíritu, porque otra cosa importante, y vamos con la número 3, la primera era que pone la voluntad en tu vida por orar. La segunda es que no solamente pone la voluntad, sino que vivifica tu cuerpo para orar. Y tu mente la renueva. Pero la tercera es que te ayuda a orar correctamente. Mira, te leo nuevamente Romanos 8, 26. De la misma manera, también el Espíritu Santo o el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo intercede por ti y por mí. Entonces, de hecho, la Reina Valera dice que no sabemos orar como conviene. Probablemente así dice tu versión. La mía dice: no sabemos orar como deberíamos. ¿Y sabes qué? A veces pasa. Y hay dos razones por las cuales no podemos necesariamente orar como conviene. La primera es que no podemos predecir el futuro. Yo no le puedo pedir al Señor, capaz que por ahí tú le estás pidiendo: Señor, yo necesito un trabajo al cual estás postulando. Suponte que estás postulando un trabajo. Suponte que estás postulando una carrera para los más jóvenes en otra ciudad. Me quiero ir a otra ciudad a estudiar. Y no conoces el futuro. Tú no sabes si tal vez eso va a terminar o no en bendición, o capaz que sea aún mayor en maldición. O capaz que a futuro a lo mejor no sea de provecho el haberte ido. Entonces puede que hoy día lo veas como algo bueno. Puede que hoy día sea como algo necesario. Pero ¿qué tal si eso a futuro, y como no conocemos el futuro, te hace apartarte de Cristo? No lo sabemos. Entonces por eso no siempre sabemos orar como nos conviene. Lo primero es porque no conocemos el futuro, y lo segundo es porque no sabemos lo que más nos conviene. ¿Cómo le explico yo, por ejemplo, a esta hermosa guapa que está acá, cuando tenía 2 años y me tiraba la cuchara con el jarabe por allá lejos? ¿Cómo le hacía entender yo que era para recuperarse? Porque esta sí que se nos enfermaba, ¿no? Le dábamos los antibióticos con la doctora Núñez, llegaba al colegio, una semana se volvía a contagiar. Allá de nuevo a la casa. Y para tratarle de darle el jarabe, yo creo que ella pensaba que su papá le tenía mala o qué sé yo. Entonces,
no sabemos orar lo que de verdad nos conviene porque no lo entendemos. Hay cosas que Dios no responde a nuestras vidas y nosotros nos molestamos, nos entristecemos, pero es que de verdad no nos conviene y no lo sabemos. Entonces mira, capaz que tú dices, pastor, pero yo sé que tengo que orar por mi esposa, por mi familia, por mis hijos, por los líderes, por los pastores, pero hay muchas otras por las cuales no sabemos si tenemos que orar o no. Seamos honestos en esto. Ejemplo, mira, cuando oramos por un ser querido que está enfermo. Imagínate un anciano en nuestra familia. Y estamos orando y diciéndole, Señor, por favor, sánale, restaura su salud, sana esta enfermedad. ¿Y qué tal si el Señor quiere llevarse a esa persona? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Nuestro deseo y nuestro anhelo es no perder a ese ser querido. Pero ¿qué tal si el Señor está pidiendo y está deseando en su corazón llevar a sus brazos a esa persona? Porque ya cumplió su propósito, su plan en esta tierra. Porque tal vez ese ser querido está cansado. No lo sabemos, pero ¿sabes quién lo sabe? El Espíritu Santo. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, oramos como conviene. El tema es que a veces oramos según nuestros planes y deseos. Y es lógico, es razonable. Entonces, no sabemos qué pedir muchas veces, pero Él toma nuestras oraciones, Él ve nuestro corazón, porque mira, dice, el mismo Espíritu intercede por nosotros según la voluntad de Dios. ¿No es genial esto? ¿No es genial que de repente no tengas idea por qué orar? Porque a lo mejor estás en una situación tan difícil, tan complicada, y tú dices, ¿pero qué pido? O sea, ¿cómo salgo de esto? ¿Qué oro? ¿Qué le digo al Señor? ¿Y no es genial que en ese minuto sea el mismo Espíritu Santo quien ora como conviene? Cuando entras en intimidad con Él, ¿no es tremendo esto? Y ¿sabes qué? Mira, una vez más te hablo de lo que decía la palabra de la debilidad, de nuestras limitaciones humanas, porque nuestra debilidad también comprende eso, que no sabemos orar como nos conviene. Y me encanta que Pablo, cuando escribe este pasaje, dice nosotros, porque se pone a sí mismo, porque él oró 3 veces que el Señor le quitara ese aguijón. ¿Y qué respondió el Señor? No. ¿Estaba orando como conviene Pablo? No. Él mismo se dio cuenta. Él mismo por eso escribe también y dice, no sabemos orar como conviene. Aun cuando él deseaba y anhelaba ser libre de ese aguijón que no sabemos qué es lo que era. Los teólogos discrepan en si era una enfermedad, si era un problema, si él se refería a las situaciones que vivía por causa del Evangelio, porque fue apiedrado, fue azotado, era perseguido, estaba encarcelado. No sabemos a qué es lo que se refería. Algunos dicen que podría haber sido una enfermedad en sus ojos, porque cuando se encuentra con Cristo en Damasco, ¿no? Queda ciego, etc. Pero lo cierto es que no era la voluntad de Dios sanarlo. Y el mismo Pablo, siendo el apóstol Pablo, oró y le dijo, Señor, sáname. Pero el Espíritu Santo sí sabe cuál es la voluntad de Dios. Y por eso la respuesta fue, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando no sepas qué orar, deja que el Espíritu Santo ore por ti, interceda por ti. Y la Biblia dice que ora e intercede con gemidos indecibles. Y estos gemidos me hacen recordar, por ejemplo, cómo gemía quizás el corazón de los israelitas cuando estaban en el desierto o cuando estaban en Egipto, siendo atribulados. Por acá adelante hay asiento, hermanos. Pasen nomás. Ya, quieren crecer. Y mira, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden pronunciar. Eso significa indecibles. Y eso significa que puede que sean demasiado profundos para expresarlos con palabras humanas. Y de manera que mientras tú y yo estemos aquí, nunca vamos a poder tener la certeza de cuántas veces y de cuántas maneras el Espíritu Santo gimió por nosotros. No lo sabemos. ¿Cuántas veces es el mismo Espíritu que estaba gimiendo por ti? Con gemidos completamente indecibles. Y me encanta esto porque dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, ¿no? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Él conoce lo más profundo de tu corazón.
Él sabe por qué tienes que orar. Él sabe por qué necesidad vas a tener que orar. Y estos gemidos indecibles en ocasiones van a ser otras lenguas. Y va a ser el Espíritu Santo, y eso es materia quizás para un análisis teológico, pero cuando habla de que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, se está hablando del Espíritu Santo. Pero lo cierto es que capaz que alguien objetara hoy día y me dijera, pastor, pero si el Espíritu Santo ora por mí, entonces mejor, ¿para qué orar? Capaz que alguien diga, por eso yo no vengo al culto de oración, pues pastor, sí. No necesito, total, el Espíritu Santo hace la tarea por mí. Y te quiero decir solamente 4 cosas. Mira, la primera, tú y yo necesitamos derramar nuestro corazón delante de Dios. Y lo hacemos a través de la oración. Aunque Él sepa lo que hay en tu corazón. Es más, tienes que derramarte también con acciones de gracias. Y eso lo hacemos en oración. Segundo, el Espíritu Santo intercede solamente para los que oran. ¿Sí o no? Súper lógico. ¿Quieres que el Espíritu Santo interceda por ti? Tienes que orar. Si la Biblia dice que Él intercede con nosotros por gemidos indecibles. O sea, si yo no oro, ¿cómo va a interceder el Espíritu Santo? Entonces el que me dice, no, que déjalo que el Espíritu Santo haga la tarea, sí, pero tienes que orar para que haga la tarea. ¿Listo? Tercera, Dios demandó que nosotros orásemos. Lo mandó. De hecho, en 1 Juan 5 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo con esto, conforme a su voluntad. Pastor, es que yo no sé la voluntad de Dios. A veces yo tampoco la sé, hermano, pero el Espíritu Santo la sabe. Esto. Entonces, orar en el Espíritu. Número 4. Hay muchas oraciones, obviamente, que no necesitan, tal vez, ser contrarrestadas con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? En muchas ocasiones vamos a orar como conviene. Tampoco es que siempre oremos como no conviene. Entonces hay que entender que el Espíritu Santo no solamente nos ayuda en esta debilidad de oración, sino en toda nuestra área de debilidades de nuestra vida, por completo. ¿Sabes? Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 3, la palabra nos dice que lo siguiente, Santiago 4, verso 3, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. O sea, estaban orando en la carne. Estos hombres no estaban orando en el Espíritu y no estaban orando como conviene. Y sabes, somos llamados de verdad, iglesia, a orar en el Espíritu. Te dejo este último versículo para comprender esto. Efesios capítulo 6, verso 18. Dice, con toda oración y súplica oren en todo tiempo, en el Espíritu. Y una vez más, Espíritu con mayúscula. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y aquí en estos cortos versículos hay cosas importantes. Primero dice, con toda oración y súplica en todo tiempo. O sea, tu oración tiene que ser constante en el Espíritu. Tendemos muchas veces a orar solo cuando tenemos dificultades, solo cuando no tenemos el dinero para pagar esa cuenta, cuando a lo mejor me echaron de la pega, cuando a lo mejor estoy enfermo y no sé lo que tengo y estoy preocupado, solo cuando estoy afligido. Pero la Biblia dice oración constante. También nos dice, tiene que ser intensa tu oración, con toda súplica, dice, con todo ruego, con toda oración. También dice que no tiene que ser egoísta. ¿Te has dado cuenta que solemos orar por nosotros nomás? Y solemos presentar siempre nuestras necesidades delante de Dios. Pero aquí está diciendo la Biblia, oren con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por toda la iglesia. Entonces, querido hermano y hermana, si tal vez hoy día yo te preguntara y te dijera, hermano, ¿tú oras? Tú me dirías, por supuesto que oro, pastor. Ok, bien. ¿Oras por los santos? Sí, oro por los santos. ¿Y por qué no vienes el martes a orar por todos los santos junto con el resto de la iglesia?
Y ahí usted tiene que traer saliva y decir, tu oración tiene que ser, dejar de ser egoísta, porque fíjate en este detalle, mira. Pablo, tú sabes, y yo sé lo que le pasaba a Pablo. Lo mordió una serpiente, naufragó, lo apiedraron, tuvo preso, le dieron látigo. O sea, ¿qué no le pasó? ¿Sí o no? Lo expulsaron de algunos lugares. Pero mira, cuando Pablo le dice acá a los efesios que oren, y le dice, supliquen por todos los santos, luego dice, oren también por mí. Pero no veo que diga, oren para que me liberen de la cárcel, para que nunca más me vuelvan a dar un látigo o no me apedreen. No, ¿qué dice? Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. ¿Sabes qué dijo Pablo? Oren para que yo haga la pega, chiquillo. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Y no te estoy diciendo con esto de que no puedas orar por tus necesidades, por supuesto que sí, pero preséntalas en el Espíritu. Alimenta el Espíritu. Deja que el Espíritu Santo interceda por ti. Y la última es que el Espíritu Santo, ¿cómo nos ayuda a orar? Es que nos da la seguridad de que nuestras peticiones serán presentadas delante del Padre. El mismo capítulo 8 que estamos viendo en el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar otra vez el temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando tú oras entonces, en tu casa, donde sea, en el Espíritu, el mismo Espíritu Santo te está dando testimonio y te está diciendo, eres hijo, no estás solo, estoy contigo, tienes los beneficios de un hijo, y un hijo tiene acceso a papá, tiene acceso al Padre. Mira lo precioso de esto, oramos a Dios a través de Jesús, pero en el Espíritu. Qué tremendo esto. Porque la Biblia dice que todo lo que pidiésemos al Padre en el nombre del Hijo, pero mira lo hermoso que esté la Trinidad ahí. Oramos y pedimos en el nombre del Hijo, pero lo hacemos a través del Espíritu. Hermoso, yo pensé que tú ibas a decir, aleluya, gloria a Dios, qué bonito eso. No sé si alguna vez te ha pasado que has orado y sientes que estás a millones de kilómetros del Padre. Probablemente en algún momento te ha pasado que has orado y has sentido que tu oración no traspasa el techo de tu habitación. Y es como que se detiene. Yo quiero decirte algo, cuando tú estás en el Espíritu, Dios está en ti y estás orando como conviene. Pues voy a leer una vez más Romanos 8, pero el verso 22 y 23. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora con dolores de parto. Y aquí utiliza esta palabra gemir nuevamente. Ojo, mira, pues sabemos que la creación entera gime, está hablando del planeta, está hablando de la humanidad. Sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora con dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. O sea, también gemimos, ¿cierto? Que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, nuestro espíritu sí. Somos regenerados, pero el cuerpo, míreme aquí, la franciscana. Cuando llegué a esta congregación, esto era negrito o rubio. No, mentira. Ahora está todo blanco. Nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, pero lo serán un día, ¿cierto? Y por eso la Biblia dice que la creación gime y gemimos nosotros también. Por eso que vivimos en un mundo lleno de dolor, de dificultad, de sufrimiento. Por eso la Biblia dice que la tierra gime. La venida del Señor, la restauración de todas las cosas. Y todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto?
que está en dificultad, no somos inmunes. Pero tenemos al Señor y tenemos al Espíritu Santo. Y esta palabra gemir en el griego original es la palabra estengamos y significa suspiro, gemido, especialmente aquello provocado por circunstancias que ocasionan una gran presión. Y me encantó entender esto porque cuando el Espíritu Santo está intercediendo por mí con gemidos indecibles, significa que el Espíritu Santo tiene una gran presión en su corazón y está intercediendo por mí y está diciéndole directamente al Padre: ayúdalo a este cabeza dura. Entiéndelo, Señor, mira, entiéndelo. No entiende todas las cosas, le cuesta. Gracias por tu amén. Entiéndelo, Señor, y Él está gimiendo por mí con dolor de corazón. Y tú y yo estamos orando, y el Espíritu Santo, cuando oras por los perdidos, Él está gimiéndole al Padre: envía obreros a su mies, que sean alcanzados. Cuando estamos orando como verdaderamente nos conviene. Yo no sé si te has dado cuenta lo maravilloso que es eso, porque el Espíritu Santo, cuando oras, entra en esa agonía. Entra en la agonía en que también tú estás, como cuando Jesús lloraba en Getsemaní y su sudor eran gotas de sangre. El Espíritu Santo estaba condolido con Él allí, estaba gimiendo también con Él allí. Y en los momentos más duros, cuando no sepas cómo orar y no sepas cómo hablar con papá, el Espíritu Santo lo hará por ti. Si es que estás en el Espíritu con gemidos indecibles. Y eso, ¿sabes qué? Te da confianza, porque la Biblia dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y aquí mismo está, en el 28, nos saltamos al 28. Y sabemos para que los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, la voluntad de Dios es que todo lo que pasa, que está bajo su control, es para tu bien y para mi bien, aunque no nos parezca. Porque ¿sabes qué? Te tengo una noticia: el plan de Dios no es hacerte millonario, no es hacerte feliz por la vida, no es que te cases con un ídolo coreano o que los varones se casen con una modelo guapa toda, no sé, que tenga dinero y los mantenga por la vida. No, el deseo y el anhelo del Señor es que seas cada día más parecido a su Hijo Jesús. Ese es el plan, ese es el deseo. La pregunta es: ¿por qué estamos orando? Estoy orando, pon en la balanza, ¿oro más por mis necesidades, por mis aflicciones? ¿O oro y le digo: Señor, ayúdame a parecerme a tu Hijo Jesús? Espíritu Santo, sigue tratando mi carácter. Espíritu Santo, ayúdame a perdonar, ayúdame a ser como Cristo, ayúdame a tener un corazón dolido por los perdidos. Ayúdame a amar a mis enemigos. Ayúdame a tener la capacidad de evangelizar y hablarle a los demás acerca de ti. Eso es orar como conviene. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando ora como conviene, está haciendo que tú y yo nos parezcamos cada día más y más a Jesús. Porque el plan de Dios es que nos parezcamos a Él. Quiero invitarte a ponerte de pie, iglesia. Quiero recordarte que el diablo hará todo lo posible, lo que esté a su alcance, para que tú y yo no oremos. Vas a comenzar a orar y te vas a acordar que estás enojado. Te enojaste con tu esposo, tu esposa, con un hermano, con tu jefe, con alguien, y vas a decir: no soy digno de orar porque estoy enojado, por ejemplo. Y te vas a cuestionar. Eso es la mente de la carne, que es débil, pero el espíritu está dispuesto. Si te plantas a orar en la circunstancia en que estés, vas a comenzar a alimentar el espíritu y no te vas a dar ni cuenta cuando el Espíritu Santo va a estar orando a través tuyo. Y las palabras van a salir con gemidos indecibles. En ocasiones con lenguas, en otras lenguas, en otras ocasiones no. Lo cierto
es que la voluntad de Dios es saber que todos los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Y Romanos 8:31 dice lo siguiente: ¿qué diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo hará todo lo posible para que no puedas orar. Pero el Señor Jesús, a través de su palabra y el Espíritu Santo, nos recuerda que somos hijos de Dios, que Él está con nosotros, que todo lo que nos pasa nos ayuda bien y que el enemigo no puede contra nosotros. Yo te quiero animar en esta mañana a buscar del Señor. El diablo probablemente ha estado lanzando toda su artillería contra ti para evitar que tengas una vida de oración. Y no tener una vida de oración en el cristianismo es como ser como una persona que está en los huesos, que está a punto de morir de inanición. Alguien que le faltan vitaminas. Es una persona que no tiene las capacidades de vivir los principios del reino y por lo tanto se transforma en el evangelio más en una carga que en una virtud, que en una bendición. Y yo quiero animarte esta mañana a que puedas orar y puedas decirle: Señor, aquí estoy. Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo quiero aprender a orar en el Espíritu. Y dile: Espíritu Santo, tú que estás aquí, tú que habitas dentro mío, tú que te mueves en la iglesia, ayúdame en mi debilidad. Porque Él lo dijo. Dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad al momento de orar. No ores con esfuerzos humanos. No esperes sentirte bien y con ganas de orar. Ora aunque no las tengas. Alimenta el Espíritu para que el Espíritu Santo tome el control. Y de repente no te des ni cuenta y estés orando con gemidos indecibles que las dice el mismo Espíritu a través tuyo, delante del Padre. Así que vamos a orar. Te animo a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti y queremos pedir tu ayuda, Espíritu Santo, porque queremos orar como conviene esta tarde. Queremos tener un tiempo de oración como iglesia, como familia, unidos. Queremos tener un tiempo donde podamos depender de ti. Queremos tener un tiempo donde podamos presentarnos delante de ti y entender que tu palabra dice que tu Espíritu Santo intercede por nosotros. Probablemente no tenemos palabras exactas como quisiéramos para poder expresar lo que está en nuestro corazón en este minuto. Probablemente, papá, incluso estamos pensando, aún antes de orar, qué palabra suena más bonito. ¿Qué palabra es la más apropiada? Pero yo te pido que por un minuto tome el control tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, te entregamos el control. Y oro en este minuto para que tú puedas derribar ahora mismo todo argumento del enemigo, toda distracción espiritual, todo lo que se opone a este tiempo de oración, todo lo que quiere interponerse en este tiempo donde el Espíritu Santo tome el control. Derríbalo, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido que tú envíes ángeles a este lugar, que puedan pelear esa batalla espiritual, que derriben toda opresión demoníaca, que derriben todo argumento maligno. Padre, si hay algo que nos agobia en esta hora, alguna distracción espiritual, anulan en el nombre de Jesús. Toda preocupación, toda distracción de cualquier naturaleza que sea, tanto física como en pensamiento, tanto algo que podamos ver o no percibir, o algo que podamos pensar, o algo que esté en nuestro corazón, en esta hora anúlalo en el nombre de Jesús. Yo te entrego el control, te entregamos el control, Espíritu Santo, porque queremos orar como conviene. Queremos orar en el Espíritu. Queremos ser un pueblo que ora no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Y tú nos ayudas en esta debilidad. Tu palabra dice que tú nos ayudarías a orar como conviene. Y generalmente no sabemos lo que nos conviene, papá.
Generalmente nos equivocamos en nuestras oraciones porque están más centradas en nuestros deseos personales que en los tuyos, que en seguir tu reino, que en buscar tu reino, que en comprometernos contigo en toda circunstancia y en toda situación. Están más centradas en nuestras agendas egoístas que en entregarnos por completo a tu perfecta y santa voluntad, papá. Ayúdanos en esas circunstancias. Ayúdanos a entender que tú demandas de nosotros todo nuestro corazón, no solo algunas áreas. Ayúdanos a comprender que nos amas por completo, Padre. Iglesia querida, te animo a levantar tu voz ahí donde estás. ¿Qué tal si levantas tu voz en oración y dile: Espíritu Santo, quiero orar en el Espíritu en esta hora? Vamos, levanta tu voz. Te animo a orar. Quizás por ahí alguien dice: hace mucho tiempo que no oro. Quizás por ahí alguien dice: me siento indigno de orar en este momento. Pero quiero decirte que el mismo Espíritu te recuerda que eres hijo y da testimonio, y por eso tú y yo clamamos Abba, Padre. Eso significa: papito, aquí estoy. Vamos, iglesia, comienza a levantar tu voz ahí en oración. Y dile por un momento: papá, ayúdame a orar según tu perfecta voluntad. Vamos. Una vez más este día, ven a ese lugar, ven a este lugar, iglesia, ven a ese lugar, llena hoy mi vida, una vez más, Señor, ven a este lugar. Ven a este lugar, ven a este lugar, Señor, ven a este lugar. Querida iglesia, llena hoy mi vida. Usted sabe que yo no siempre suelo hacer un llamado al altar. Solo cuando siento de parte de Dios hacerlo. Y quiero animarte esta mañana. Si deseas y anhelas buscar más del Espíritu Santo, si deseas y anhelas poder conectarte y aprender a orar en el Espíritu, véngase aquí adelante.
Véngase a este lugar. Véngase a este lugar. Vamos a estar orando. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que tome control, que tome dominio. Haga un desorden si quiere. No importa cuántos años tengas, si eres muy joven, si eres muy anciano, si tal vez no viniste en la mejor condición espiritual según tu propia justicia humana, porque a veces nos medimos según nuestra justicia, ¿no? Pero véngase a este lugar. Vamos a buscar del Espíritu Santo. Queremos encontrarnos contigo, Espíritu de Dios. Queremos presentarnos delante de ti. Y mientras nuestros hermanos vienen, si te has quedado atrás, te animo a tener este tiempo de adoración con esta alabanza. Solo quiero hacerte una petición, si no has venido a este lugar. Tal vez no lo percibes, pero en este minuto se está librando una batalla muy fuerte, espiritual. ¿Cuántos pueden sentirla? Muy fuerte. Porque ya decían que lo que es de la carne está en contra de lo del espíritu. Entonces no creas que nada pasa en el ambiente espiritual. No creas que mientras nuestros hermanos vinieron al altar a buscar del Espíritu Santo, no hay demonios que están maldiciendo a la iglesia, a tu familia, a tus hijos. No creas que no hay agentes y huestes del infierno intentando distraerte. Entonces mi petición y mi deseo, lo que te quiero pedir, si no has venido a este lugar, no te quedes allí solo sentado o de pie. Pelea espiritualmente. Ayúdame a orar. Ayuda a llevar la carga de la guerra espiritual que estamos librando. Ayúdame a reprender al enemigo, a los demonios, a las potestades. No te quedes allí simplemente de pie y después lo veas y lo recuerdes como un tiempo bonito, un tiempo lindo. Porque queremos buscar del Espíritu como iglesia. Y cuando hay un pueblo que le busca, el enemigo y todo el reino de las tinieblas va a lanzar con todo su contingente en contra de la iglesia y en contra de ti. Pero más fuerte es el que tenemos y en él tenemos victoria. Pero ¿sabes qué? Él lo hace cuando tú oras, cuando tú peleas la batalla. Pelea por tu familia, pelea por los tuyos, pelea por tu santidad. Ya basta de estar tranquilo y estar cómodo, de creer que va a venir un ángel y va a solucionar todo lo que está pasando en tu vida o en tu familia. Pelea por los tuyos. Levántate en oración, pero oración en el Espíritu. Levántate como varón y como mujer de Dios, porque has sido llamado a hacerlo, porque su iglesia ha sido llamada a extender el reino de los cielos. Y cuando tú abres la boca, el reino de las tinieblas retroceden cuando lo haces con autoridad. Entonces, en el nombre de Jesús, en esta hora reprendo toda obra de Satanás, toda obra del enemigo, todo lo que quiera interponerse en este tiempo entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo y tu pueblo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda maldición espiritual, toda mentira del diablo, toda brujería, toda hechicería es cortada en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido que en esta hora envíes ángeles a este lugar, a pelear esa batalla. Derriba toda opresión demoníaca, derriba toda obra de Satanás en esta hora, y que tu Espíritu Santo tenga plena y completa libertad para comenzar a hablarnos. Señor, queremos orar, queremos buscarte, pero que nuestra oración sea en el Espíritu. Si no es en el Espíritu, no me muevo de este lugar, Señor, hasta que mi oración sea dirigida por tu Espíritu Santo. Vamos, iglesia, comienza a orar. Comienza a orar en esta hora. Te anhelamos, papá. Te buscamos. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye. Ven a este lugar. Ven a este lugar. Ven a este lugar.
tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Él está aquí. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a ese lugar, ven a este lugar, ven a ese lugar, ven a ese llena hoy mi vida, Señor, ven a este lugar, ven a este lugar, oh Señor, ven a este lugar, oh Señor, llena hoy mi vida. Invítalo donde tú estés. Levanta ese corazón. Él quiere tocarte en este día, donde quiera que tú estés. Ven a ese Vamos, Espíritu Santo. Ahí está, tú te estás moviendo, Espíritu de Dios. Tú te estás moviendo, Espíritu Santo. Te exaltamos, Jesús. Te exaltamos, Rey. Tú eres todopoderoso. Tú eres grande. Vamos, sigue buscando del Espíritu. Su voz, un eco sin final, todos proclaman, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol. Sigue ayudándome a interceder, iglesia. Ahí donde estás. Y gracia derramó. Alguien declare conmigo. En él encuentro sanidad, por siempre reina. No hay nada
El Padre está levantando las voces de algunos de ustedes. La cruz nos muestra El Padre quiere levantar heraldos en este lugar. Él venció. Vamos, dale la libertad al Espíritu Santo. Vamos, eso es.